Héctor Viñoles, muchas gracias por estar con nosotros. No, Un momento complicado para la economía, complicado para el mundo por la pandemia. A nosotros los resultados nos están dando bien, están por debajo de las proyecciones, pero tenemos una economía complicada. Entonces la primera pregunta es, en Tucumán los empleados del sector privado que estuvo cerrado, ¿van a poder cobrar los sueldos de marzo todos? Mira, por las encuestas que nosotros hacemos desde las distintas cámaras en la Federación Económica, donde está comercio, está industria, está la parte de la parte del agro, hay de todo. Depende, la pregunta es depende, si sos citrícola, si sos cañero, si sos industrial de la metal mecánica, si sos de comercio y dentro del comercio si sos de tal ciudad o no. Y la verdad que en general hay muy pocos comercios o empresas que han pagado el 100% de los sueldos. Te diría que hay porcentajes que no se han pagado, la mayoría está colocada en la mitad del sueldo de marzo. O sea, les dieron una parte. Sí, la mitad. La mitad. ¿Con la promesa de darle la otra mitad o decir esto es todo? No es todo, es pagarle después, digamos, cuando esto arranque, sin duda. Y hay bastante, digamos, en función de las posibilidades. Es las posibilidades de cada empresa donde la han charlado con los empleados. Tenés casos que han pagado hasta el día 20 de marzo, que han estado abiertos. Y la idea es que cuando esto reconstituya, vuelva, se trabaje, ver cómo cancelarlo. Hay empresas que están pagando la luz de los empleados, recibiendo para ver de que no... ayudándolo de la manera que se pueda. Yo escuché de todo. De todo, pero si tenés que hacer un porcentaje, ¿cuál es el mayor porcentaje? 50%. El 50% de los sueldos, yo te diría que no más que eso. Hoy vi que el acuerdo que habían realizado la Cámara de la Construcción, que salió en la Gaceta con la Cámara de la Construcción, con el gobernador y la gente de Bocra, que si se le pagaban certificados que se le adeudaban a la Cámara, ellos pagaban un salario mínimo y vital, no el sueldo, que está bien, un sueldo mínimo y vital. 17.000 pesos. Sí, es cerca de esa cifra. Se hacía cargo la Cámara de pagar a pesar de que no hayan trabajado, porque no había obras. Y sin embargo, hoy he visto, te estoy diciendo, en un canal donde estaba la gente de la Bocra que decía que como no le habían pagado los certificados, no habían cobrado la Bocra. O sea, ese sector evidentemente no cobró, por lo que yo escucho. En comercio hay sectores que no han podido pagar y hay sectores que han pagado todo y otros que han pagado la mitad. Por eso te diría que no estaríamos alejados de la realidad de hablar de un 50, un 60% del sueldo. 60 de 30 son 18 días. O sea, la mayoría de los empleados tuvo el 50%, tiene el 50%. O el 60%, no más de eso. Ahora, marzo la cuarentena comienza el 20. Así es. Son 10 días que abarca de ese mes. Así es. En abril se va a extender todo abril. Todo abril y mayo ya va a venir con cuarentena también. Sí. Más restringida, menos restringida, pero van a ir abriéndose muy despacito. Por eso la cantidad de empresas que han entrado en el ATP, que es digamos, el tema de la ayuda del trabajo y la producción, que ha sido modificada el domingo, la 328, en donde se modificó todo porque realmente, como estaba planteada, no ayudaba. Ellos entendían que las empresas en la Argentina, en mi opinión, podían estar mejor de lo que creían, no pueden estar diferentes a los números que daba la economía, y han sacado los topes de empleados, que antes había empresas con más de 100 empleados, le iban a dar iban a hacer un repro, que nunca sale, que es muy difícil sacarlo, y que acá se necesitan herramientas que salgan muy rápido, dada la necesidad de la gente. Entonces, con un muy buen criterio, han hecho que todas las empresas, haciendo un comparativo de caídas de ventas sustanciales a partir del 20 de marzo, puedan calificar a los efectos de volcar, y eso es un pedido de las cámaras, de la Federación Económica, de la Cámara Argentina de Comercio, de la CAME, de la Cámara Argentina de Turismo, que se vuelque en los CBU de los empleados. O sea, la posición del empresario es: nosotros las ayuda a los empleados, que vayan a los empleados, que no vayan a las empresas.
porque nuestra mayor preocupación es que el empleado pueda cobrar en un momento con donde la empresa no puede acompañar. Héctor, el gobierno tomó varias medidas, esto de pagarle parte del salario, esto de exención impositiva de las cargas laborales, esto de los créditos a tasa cero, son buenos instrumentos. La pregunta es, ¿llegan? No. ¿Son accesibles? No, no llegan. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar? Pues me dijo una vuelta un empresario, sí, a mí me da un beneficio que llega de acá a los 3 meses. Tengo 3 meses para pagar. Hay de todo. Yo creo que hay buena voluntad, pero fíjate, en el tema de los créditos, que claramente están con garantía del Estado, a las empresas se les ha estado pidiendo que se pongan al día con sus carpetas, a algunos bancos, otros no. Pero el serio problema que hemos tenido nosotros, Tucumán y el norte, el noreste, es que se le ha planteado hasta el hartazgo que nosotros somos una economía que no está de alguna manera formalizada. Te estoy hablando de empleados en blanco, declarados con los que se conoce el 931, con su CUIL. Nosotros, la gente acá, y hoy lo están viendo, con la gente sale al banco teniendo las tarjetas, quieren cobrar el efectivo. La gente no quiere estar bancarizada, hoy lo necesita estar bancarizado, esto va a ser un cambio y un paradigma distinto, pero nosotros tenemos empresas donde el 15% del personal está bancarizado, que son los gerentes, los jefes de ventas, jefes de producción, lo que hay de alguna manera un nivel cultural o una costumbre distinta, o tienen acceso a otro tipo de información, y la gente que tiene otro tipo de trabajo un poco más humilde, nunca quisieron estar bancarizados. Entonces, los créditos han salido solamente para los bancarizados. Claro. Lo cual, en Tucumán, el 82% de los empleados no están bancarizados. ¿El 82%? El 82% de los empleados. Entonces, te encontrás... Es elevadísima la cifra. Elevadísima. Me acabo de sorprender. Elevadísima, y eso lo dicen los bancos. Fíjate. ¿Y cómo le pagan entonces? ¿Con el cheque? Se le ha dado... No, porque no lo pueden cobrar. Entonces, en la primera etapa, lo que se ha hecho es con WhatsApp, que manden en qué CBU se le puede depositar, que no tienen, que es de un amigo, que es de una prima, que es de la esposa, con todas las complicaciones, con todas las complicaciones, sin firma de recibo, sin firma de nada. O sea que nos llegaba y nos llega, están las consultas, y le decíamos, bueno, a la gente hay que pagarle de alguna manera lo que se pueda pagar, tampoco el sueldo entero, porque el dinero está en el banco no te lo deja sacar, porque el efectivo no se lo pudo sacar. Hay cosecheros de limón, gente de citrus, que tiene 50 cosecheros, tienen el dinero en el banco y no están bancarizados. Y lo mismo pasaba en la construcción. Entonces, realmente buena voluntad desde el gobierno oficial, den crédito, pero den créditos con una visión de Buenos Aires, no con una visión de nuestro interior. Bien. Y eso nosotros, de la Federación de Cámaras, lo hemos planteado, lo hemos replanteado, y no hay nota que nosotros no hablamos de eso. Hubiera sido más fácil, denle la planilla, ellos lo tienen los datos, del 931, dice 1 millón de pesos, denle un crédito de 1 millón de pesos. Claro. A eso sumale que empresas que están cerradas, mucho tiempo no se pueden estar tomando mes a mes un crédito para pagar sueldo. Entonces, desde ahí, el planteo que nosotros hicimos, que yo te lo había comentado, a Presidencia de Nación, donde el turismo tenía que ser tratado como algunas otras actividades de una manera distinta al promedio de las pymes, ¿no? Es el sector que más va a sentir el impacto de la pandemia. Sí, sí, sí. Es que esto va para mediano plazo, no se termina inmediatamente. Mediano largo, digamos, según cómo se lo mida, porque hay seres humanos en el medio, digamos. Bien, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa con el tema de las planillas de empleados? Porque el gobierno de la Nación dice, no queremos que se reduzcan los planteles de los empleados. Ahora, ¿cómo se sostiene, por ejemplo, en el turismo, una planilla de empleados? Nosotros hicimos ese planteo en función y respetamos, digamos, el decreto donde no se despida y no se suspenda en los términos del 221. El 221 es una suspensión de hasta 75 días en el año sin goce de sueldo. Pero hay otras suspensiones que son porcentuales y que se está trabajando a nivel nacional con los gremios, como todos los gremios, a los efectos de ver de qué manera podemos llegar a que la empresa no quiebre y la gente se quede sin trabajo y que la gente cobre en la medida de lo posible. De ahí bien, la charla que tuvo nuestro sector el lunes pasado con el presidente Fernández,
con el ministro Lamens en Olivos y con Culfas, con el ministro de la Producción, donde una vez que se le presentó, nosotros llevamos 7 puntos, no hemos llevado 20, hemos llevado 7 puntos que son fundamentales para que el turismo pueda estar de pie el día que se decida que esto se abra, que el hotel esté abierto, que la agencia de turismo esté abierta, que el bar pueda abrir y que la gente que años se lo ha venido preparando esté ahí en ese establecimiento. Entonces, y uno de los planteos es este que salió con el ATP. El ATP donde ellos toman el salario mínimo como base y tope 2 es una idea de turismo. Una idea de turismo que lo llevó específicamente como punto B, donde nosotros no hablamos de sueldo, sino que hablamos de asignación que entienda el gobierno que le tiene que ayudar al empleado y que le llegue al empleado. Bien. Pero a ver, en el sector turismo, el gobierno paga un porcentaje del salario, ¿el otro porcentaje lo puede pagar el sector? No lo puede pagar. O sea que lo único que va a recibir el empleado es eso que le manda el gobierno. No lo puede pagar porque está cerrado. Sí. Ahora, si vos me decís, o el planteo es, ¿va a estar cerrado 2 meses? El sector ve cómo. Bien. Nosotros lo que vemos es un septiembre, octubre empezando a arrancar para, con suerte, un enero, febrero, en donde en Tucumán es baja. Sí. Y hay que ver cuánto cambió el comportamiento de la sociedad. Alguien me dijo, mira, cuando levanten la pandemia los seres humanos volvemos a pisotear el mundo y nos vamos para a todos lados. Y yo le dije, temo, porque yo mismo me planteo si ahora quiero ir de turismo a algún país, si quiero salir en enero. Así es. Y tengo un 90% de convicción que no. Eso que vos planteás era el tercer punto que yo te iba a comentar recién. Lo otro es cómo nos vamos a encontrar con un escenario diferente, con costumbres diferentes. Sí. Fíjate que Tucumán a la noche sale mucho a tomar café, a cenar, vos has visto que es una costumbre nuestra. Salta no. Salta de noche no sale. No. O sea que no es una costumbre argentina. Depende de costumbre. Ellos tienen más el boliche bailable, ellos tienen esas salidas de ellos. Sí. Entonces, nos vamos a encontrar con cambios en las conductas. Yo creo, es una opinión, que va a ir arrancando el turismo de cercanía, el de aire libre, montaña, en el caso nuestro, mar, aire libre, espacios amplios. Ese va a ser el comienzo. Y eso está estudiado en turismo, en el Ministerio de Turismo. Bien. Y se está haciendo un protocolo para eso que nosotros estamos trabajando y lo terminamos ahora el 29 de abril. Y te diría que la línea es esa. Esa es la línea. Está bien, y después harán ustedes la imaginación para saber hacer promociones atractivas y decirle a la gente... Hay planes que se están trabajando en el Ministerio, como por ejemplo, compra hoy y viaja el año que viene. Pagalo hoy, pagalo en 10 cuotas. Ahora, creo que en esto también cambia mucho. Yo antes salía al exterior, uno compra 6 meses antes. Así es. Es así, tiene previsión por tema laboral, Hoy no sé si compraría como cambia el mundo 6 meses antes. Esa es la duda que yo he planteado. Yo no sé si el hotel que vos comprás en aquel lado va a estar dentro de 6 meses. Claro. Entonces, yo creo que como concepto está piola, está interesante, creativo, pero la verdad, la realidad es que yo creo que hay que ir día a día, esto cambia todos los días y tenemos que ser cuidadosos. Primero está la salud y después está... pero tenemos que cuidar la economía porque si no, la economía tiene que estar sana también. Sí, por supuesto. Héctor, para hacer una síntesis, en Tucumán la mayoría de los empleados del sector privado cobran un 50% en promedio. Yo te diría un 60% como promedio porque escucho... ¿Ese 60% cobró todo el salario o cobran solo el 60% del sueldo? No. En promedio han cobrado el 60% del sueldo. Bien, en promedio. En promedio. Pero hay unos que cobraron menos y otros que cobraron todo, ¿no? Algunos que cobraron menos y los que cobraron todo no son muchos, ¿no? No es la mayoría. No es la mayoría por lo que nosotros conocemos, ¿no? Bien. Pero sí hay el compromiso, digamos, del empresariado de que cuando esto pase, porque fíjate el escenario que nos pasó a nosotros. Enero y febrero las ventas son las más bajas del año. Sí. En hotelería, en comercio, en todo lo que vos... son las más bajas. Y marzo trabaja la librería, el tema de los gastos escolares, la gente se gasta su dinero ahí, y cuando empezaba para pensar en abril, nos cerraron la actividad. Entonces la gente se quedó... Esto si hubiera pasado en octubre,
el resultado de cuánto se pagó de sueldo y cuánto podemos aguantar es otro escenario. El 20 de marzo es distinto al 20 de octubre. Y la otra pregunta que te hago es, ¿se van a reducir la planilla de empleados en Tucumán, en el sector comercio, en las actividades? El compromiso es no. Ahora, la que manda va a ser la economía. Claro. Porque si, por ejemplo, hay acuerdos que se están dando con los alquileres, que son elevados en función de la importancia del lugar, del tamaño. Aquel locador que tiene 2, 3, 5, 10, que son inversores, están arreglando en un 50% el alquiler con locales cerrados. Bien. Ahora, la persona que vive de un solo alquiler es más difícil arreglar ese 50%. Entonces, porque es su sustento. Es su único sustento. Entonces, nosotros estamos viendo en la Federación Económica que eso es lo que a nosotros nos llega. Nosotros estamos instando a que el profesional del alquiler, que se dedica a alquilar y es inversor, lo entiende y baja, porque bien, sabe que es mejor eso a que lo cierre. El que no lo entienda, ese local va a cerrar, porque no va a poder estar 3, 4 meses. Y en esto también hay que sumar el tema en la parte de hotelería, por ejemplo, la capacidad de suministro de energía equivalente, que tenerlo cerrado al hotel, vos tenés contratado una carga de 100 o de 150 kilovatios, y eso es una carga fija. Eso hay que sacarlo, porque si no, cuando abrás dentro de 6 meses vas a estar debiendo, si tenés 100, 120, vas a tener 1.200.000 de pasivos sin haber prendido una luz. Claro. Entonces, los escenarios son enormes y también tenés que escuchar el EDEP, cuáles son los problemas, entonces, o a las tarjetas de crédito, sí, prorrogamos, bueno, pero ¿cómo hacemos? Acá se puso en juego la capacidad de negociación y la capacidad que tenemos para ser flexibles. Así es. Porque todos pierden. Así es. Héctor, me encantó el cierre. Es el juego de la flexibilidad y de entender al otro. Sí. En eso se trata para poder llegar juntos a la otra orilla. ¿No? Y hay que saber resignar. Es una época donde hay que saber resignar algo para poder seguir avanzando. Sí, sí. Es así. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a vos por invitarnos. Si quieren volver a ver la nota, www.departidatv.com.